indicar que nos dijeran 1, 2 o 3, dependiendo de si quisieran el año bisiesto, si el número era par o los 3 números, para detectar cuál era el mayor. Después de eso, hacemos el if. En el caso de que el menú fuera 1, hacemos algo. En el caso de que el menú fuera 2, hacemos otra cosa. Y finalmente, de lo contrario, imprimir algo como opción incorrecta. Voy a poner aquí la palabra pass, que significa que esto va a estar vacío y que no voy a hacer nada de momento para trabajar solo en la parte 1. Entonces acá, en la parte 1, voy a solicitar el año, igual con el mismo input. Y y ya dentro de esta parte tenemos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Ok, ¿qué ideas tuvieron acá? Primero, lo que hay que entender antes de tener la idea, más bien incluso, es qué es un año bisiesto. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué es un año bisiesto. ¿Alguien por ahí tiene ese aporte? Sería el año que es divisible entre 4, pero no entre Ujú. 100, pero Ok, 400 sí. perfecto, genial. Vamos a ir despacio con eso que nos dices. ¿Nos lo puedes repetir por más despacio, frase por frase? Entonces, lo primero es que sea divisible por 4, es lo que dice. Ok, que sea divisible entre 4. ¿Qué otra cosa? De sea, que no, que sea bisiesto, que se imprima que sea bisiesto. No. Cada uno de las preguntas que definen que un año es bisiesto. No solo imprimir todavía el Ah, bisiesto. que es divisible entre 100 y Ok, divisible entre hasta 400. ahí todavía no vamos a avanzar en ese. De nuevo, el otro es que sea divisible entre 100. Ok, en este caso es un año bisiesto. Si es divisible entre 4 y es divisible entre 100. no, No. ¿Qué más falta? Que sea divisible entre 400. Tiene que ser entonces divisible entre 4, entre 100 y entre 400 para yo decir es bisiesto. Es así. Ahí hay que ordenar. No debe Mm, ser divisible entre 100. ¿Perdón? No debe ser divisible entre 100. Ok. No debe ser no divisible entre 100. Estas tres opciones serían. sí, Es que son dos opciones. Una que sea divisible entre 4 y no entre 100. Y la otra opción Ajá. es que sea divisible entre 400. Ok, entonces sería algo así, más bien. Si es que sea divisible entre 4, pero no entre 100. Eso implica que sea un año bisiesto. Sí. Y si no es, aunque sea divisible entre 100, o aunque no cumpla esto, aunque sí lo va a cumplir, si es divisible entre 400, ya de fijo es un año bisiesto. sí, Ok, entonces vean cómo tenemos que ordenar muy bien las ideas. Cuando uno lee un texto,
no necesariamente. Recuerden que ahí en el enlace estaba en la tarea, en el laboratorio, perdón, estaba el enlace a Wikipedia en donde está la definición. Y la definición es, tal vez no es tan en español tan sencilla de interpretar. Vean que decía algo así como, año bisiesto es el año divisible entre 4, salvo que sea año secular, último de cada siglo, terminado en 100. Eso es todo lo primero. Año divisible entre 4 y no divisible entre 100. En cuyo caso también ha de ser divisible entre 400, o sea, que sea divisible entre 400. Ok, entonces, en buena teoría, si lo hicimos bien, ahora es solo traducir esto al lenguaje Python. ¿Cómo digo si es divisible entre 4? If año, el comando que tenían que encontrar o que saber que tenían que utilizar es el módulo, porque el módulo nos permite decir algo como el residuo de la división. Entonces, si yo tengo un número como 7 dividido entre 2, entonces, ¿cuál es el residuo? Entonces tengo que decir cuántas veces cabe 2 entre 7. 1, 2, 1, 2, 3, eso suma 6 y me sobra un 1. Entonces, este 1 de aquí es el residuo de la división. La división es 3, el residuo es 1. Este es el operador de residuo. Si el residuo es 0, significa que el número es divisible por este, o sea que cabe de forma entera. Entonces, ese es el operador. Repito esto mismo con este de acá, pero ahora en lugar de 400, y este de aquí, pero entre 400, y aquí le ponemos print el bisiesto. ¿Algo así lo hicieron o le hicieron algo más? Sí, no tiene que ser no tiene que ser if año Mm, dividido entre 100 diferente a dif- 0. diferente, muchísimas gracias. Diferente, no divisible más bien. ¿Qué más mejoras le podemos hacer a esto? Cambiar el print de es bisiesto para 100 a no es bisiesto. Se refiere a meter el else. Sí, Ok. Aquí meter el else de no es bisiesto. Y este lo tenemos que tabular acá, me parece. De es bisiesto. Algo así. O le cambiaron algo más. Profe, el else iría para cada uno de los if. El else iría para cada uno de los if. O sea, aquí, vean que queda un poco largo. Si el año no es divisible entre 4, entonces no es bisiesto. Si el año es divisible entre 100, aquí ya de fijo no es bisiesto. Si uno pone el else ahí, va a incluir los del 400. Ok, entonces tendríamos como que aquí
validar este otro. De lo contrario, sí. Si no es entre 100, pero si entre 400, es bisiesto. Y si no, no es. Y entonces ya esto nos lo podríamos borrar. Sería así entonces. Para cuando es divisible entre 100, ese if no tendría que ser else if. No, porque está, ya que es el primer if a Ajá. este nivel. Ah, ok. Siempre que yo utilizo un if al primer nivel, es como en este mismo caso. Ves que aquí empezó con if, aunque aquí atrás hay un if. Entonces, se puede poner else if, ¿verdad? No va a afectar, sí. Porque yo lo puse else if y el comando me corrió. Aquí Sí. Aquí no. O te refieres a así. No. L-I. Ahí. Aquí, Sí. aquí te va a dar un error porque te va a decir que usted no puede utilizar un elif si antes no tienes un if. Pero al mismo Voy a nivel. revisar acá. Es que estoy en el celular ahorita porque me acabo de Ujú. despertar, pero voy a revisar aquí el comando. Bueno, perfecto. Y, creo que esta sería, hay otra forma de hacerlo, que es utilizando otros comandos o otro comando que no hemos visto, que posiblemente ustedes cuando estaban haciendo la tarea lo vieron. Entonces, esa es una. Esta es una con solamente lo que habíamos visto hasta ese momento de la tarea. Pero noten lo siguiente. Vamos a ver. Aquí hay un error. Aquí, ya. Ok, noten que aquí, para llegar a esta línea de acá, ¿qué tuvo que haberse cumplido? Tuvo que haberse cumplido esto de aquí y esto de aquí. O sea, para que llegara hasta acá, tuvieron que haberse respondido que sí, esta pregunta y esta pregunta. Cuando yo tengo algo de esa forma, puedo decir la palabra if, entonces aquí, perdón, la palabra and. Entonces aquí podría unificar todo esto y decir que para que el año sea bisiesto, tiene que cumplirse esto y esto y esto. Módulo 4 y no módulo 100, pero noten que acá, pero sí lo es si el año es divisible entre 400, sin importar que no fuera divisible entre esto. Entonces, este es como un caso aparte. Aquí voy a separarlo de aquí porque en realidad no va de momento. Entonces, aquí se metió si se cumplía esto y esto. Y aquí se mete en otro caso aparte si se cumple solo esto, porque si es divisible entre 4, también es divisible entre 400 de fijo. Entonces, aquí puedo utilizar un OR y decir que tiene que cumplirse todo esto de acá o esto de acá. Y entonces ya puedo decir simplemente si es divisible entre 4 y no es divisible entre 100, si esto me da que sí, ya se mete acá. O
Si solo fuera divisible entre 400, ya se mete acá. Si no cumple ninguna de las dos, viene y dice no es bisiesto. Es la misma lógica que tenemos acá. Vamos a ver si es cierto. Si es divisible entre 4 y no divisible entre 100, se mete acá. Si es divisible entre 400, aunque no lo sea entre 100, se mete acá. También se tuvo que haber metido acá porque que sea divisible entre 4 también implica que sea divisible entre 400. Entonces, en realidad esto lo puede haber sacado acá, no hay problema. Y si no cumplió ninguna de esas, no es bisiesto. Y si no cumplió ninguna de estas, no es bisiesto. ¿Ven que es la misma forma de hacerlo así que de hacerlo así? ¿Dudas hasta este punto? Indicar si el número es par o no. Entonces, esto es muy sencillo. Es la misma lógica que tenemos aquí. Entonces, voy a copiarla. La pego aquí. Copio el año. Pero este lo voy a llamar num. Número. Num. Y aquí sería es par, no es par y 2. Entonces aquí está el segundo ejercicio. Solicite un número e indique si el mismo es par, o sea que es divisible entre 2 o no lo es. Relativamente sencillo si ya habíamos hecho este de acá. ¿Dudas, consultas? Y finalmente, el de imprimir los tres números de mayor a menor. Entonces aquí solicito los tres números, el 1, el A, el B y el C. Y entonces aquí, ¿cuántas posibles combinaciones de que A sea mayor que B y sea mayor que C, o que B sea mayor que A y sea mayor que C, o que C sea mayor que... ¿Cuántas combinaciones de esas podemos tener? ¿9? No. Ah, no. 6. Ese. 6, porque para que, vamos a ver, si el A es mayor, o el B es mayor, o el C es mayor, es una primera opción. Tengo tres posibles opciones ahí. Que el A sea mayor, que el B sea mayor, o que el C sea mayor. Y luego me quedan dos opciones más. Si el A era mayor, me queda que el B o el C sea mayor, dos opciones. Si el B era el mayor, la primera opción, me quedan que el A o que el C, me quedan dos opciones. Y así con el C. Y después me queda una única opción. Si ya sé cuál es que C es el mayor y que B es el mayor, solo me queda una única opción de que A sea el mayor, o así con las otras más. Entonces es 3 por 2 por 1. Eso se llama un factorial, esa es la fórmula. Factorial de la cantidad de elementos que tengo aquí. Factorial de 3. Si tuviera 4 opciones, A, B, C y D, tendría 4 opciones para escoger al inicio, luego 3, luego 2 y luego 1. Ese es un factorial. Ok, y entonces ya sabiendo eso, tengo que hacer 6 if. 6 if, entonces, if que A sea mayor que B. Y luego que if B sea mayor que C. Y eso implica que tengo que imprimir print A, B y C en ese orden. Noten que aquí estoy utilizando comas porque la función print me permite imprimir varias cosas a la vez poniendo comas. O si no, tendría que imprimirlo
de esta forma. Pero como estos son números, entonces los tengo que convertir a letras para que me los pegue. Entonces, esta es la otra opción que tengo. Como ven, obviamente, es más fácil imprimir print A, B, C. Y luego tengo que hacer esto más de acá, estas opciones de aquí, pero para el siguiente caso, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Un poquillo largo, ¿verdad? Pero ya sabemos que si yo tengo este if aquí de esta forma, de la misma forma que transformé este ejercicio del bisiesto, lo puedo transformar con AND. Entonces, aquí me puedo volar este if y decir solo AND. AND. Y así con los demás AND. Esa es la siguiente mejora que le podemos hacer al código. Pero aún todavía puedo hacerle una mejora. Aquí ya sería hacerle una mejora en el caso de que yo ya sepa algunas funciones adicionales que yo no había explicado hasta el momento. Entonces no tienen por qué haberlo hecho de esta siguiente forma. Y aquí por cuestiones de tiempo no le voy a cambiar los órdenes de las letras a todo, pero yo supongo que ustedes entienden que aquí tendría que decir B mayor que A y B mayor que C, C mayor que A, C mayor que C, C mayor que B, pero mayor que tal y tal cosa. Todas las opciones. Y otra forma de hacerlo era si yo ya hubiera conocido un par de comandos que son min y max, me hubiera sido mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vean acá. Vamos a correr solo parte de esto. Vean aquí. Si yo corro esta parte de aquí y pongo 10, 9 y 1, esta función de aquí me devuelve el menor número que yo digité. Me devuelve ese 1. Obviamente, la función max hace lo mismo, solo que en vez de devolver el mínimo, devuelve el máximo. Entonces, con esas funciones, yo hubiera podido hacer lo siguiente. Yo hubiera podido hacer algo así como imprima el menor, no, creo que era de mayor a menor, no me acuerdo, pero no importa, mayor, el del medio y el menor. ¿Cómo saco el número mayor? Así, obviamente. El número mayor es igual al max de esos tres. ¿Cómo saco el número menor? El menor de esos tres. ¿Y cómo puedo sacar el del medio? ¿A alguien se le ocurre? El número que no sea ni menor ni mayor. ¿Cómo digo eso en Mm, Python? digamos, con 3 ifs. Lo puedo hacer sin 3 if, incluso sin 3 if. Profe, al número que, o sea, la suma de los tres iniciales menos el menor menos el mayor, me daría el que queda, que sería el del medio. Así, ¿verdad? Sí, bueno, si lo hice yo, sí. Luego, si ustedes descubren una nueva función, sum les permite sumar los tres números a la vez sin tener que poner A más B más C. Vamos a ver si eso funciona. No, creo que Profe, creo que te hace falta el menos del menor, ¿no? Sí, gracias. Vamos a hacer el de la sumatoria. Este de aquí. Leer números del teclado hasta que el usuario
ingrese el 0. Finalmente, mostrar la sumatoria de todos los números ingresados. Entonces, ocupo un while hasta que el usuario ingrese 0. Entonces, le tengo que ir pidiendo un número al usuario. El número lo voy a utilizar como int, solo enteros. Input. Digite un número o 0 para salir. Mientras, hasta que el usuario ingrese 0. Mientras que ese número sea diferente de 0. Mientras que ese número sea diferente de 0. Entonces, voy a ir sumando ese número que ingresó y al final voy a imprimir la suma de todos esos números. Entonces, para ir sumando cada uno de los números que él me pide, ocupo otra variable. Entonces, ocupo una variable como suma, que al inicio va a ser 0 porque no he sumado nada. Entonces, voy a decir que que suma va a ser igual a lo que ya tiene suma guardado, que al inicio es 0, más el num que acabo de ingresar. ¿Ok? Y luego de eso vuelvo a solicitar otro número, digite otro número o 0 para salir. Entonces, digita otro número, el usuario, digamos que 5, vuelve arriba, 5 es diferente de 0, lo suma, pregunto otro, si es diferente de 0, lo suma, y así va hasta que digite 0. Cuando el usuario digita 0, entonces acaba ese while, vengo aquí e imprimo la suma. ¿Ok? Creo que hasta ahí ya está. Vamos a correr el programa. Voy a digitar un 5. Digite otro número, 0 para salir, un 1, otro 5, un 2 y un 0 para salir. Y la suma es 13. 5, 5, 2 y 1, 13. Esta es la solución. Ven que en realidad no es complicado. Lo hice en 30 segundos o menos. Estas son, ustedes evidentemente al inicio van a tardar más y no van a tal vez entender bien el ejercicio, pero es importante que se sienten a intentar hacerlo, entiendan cuáles las dudas que ustedes tienen al hacer el ejercicio y esas dudas las podamos resolver en consulta o en clase. Es lo más importante. Es una lógica muy básica que a veces tal vez nuestro cerebro nos cuesta mucho bajar a ese nivel porque estamos acostumbrados a hacer cosas como muy complejas y a complicarnos más de la cuenta. Pero entonces, en muchos de los ejercicios va a ser algo así de sencillo. Va a ser, ¿cuándo paro esto? Hasta que el usuario ingrese 0. Pero lo tengo que pensar como al revés, en el while. Si yo lo paro cuando el usuario llega a 0, más bien yo continúo mientras sea diferente de 0. Cuando es 0, para. ¿Lo ven ahí?